Y te dejo ahora con el Rincón de María. Sí, hoy tenemos, sí, vas a ver qué linda este, esta encíclica que es para nosotras, porque rezamos siempre el rosario, y bueno, ahora todavía nos falta, estamos en este mes de septiembre, pero el mes del rosario es el mes de octubre, que le rezamos a Nuestra Señora del Rosario. Eh, la Virgen de Fátima, ella cuando reveló su nombre dice, yo soy la Señora del Rosario, ¿no? Del Santo Ujú. Rosario. Y tenemos, o sea, acá, y Merced Catulla, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, también, Sí, ¿no? Así que Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Bueno, la María ha aparecido con el rosario en la mano siempre, ¿no? En casi todas las apariciones, ella viene con el rosario y nos pide rezarlo. Así que por algo debe ser, ¿verdad? ¿No? tal cual, tal cual. Así que bueno, yo voy a apagar el audio, la cámara, pero te voy a ir escuchando mientras me preparo para mañana. Dale, dale. Y después hablamos después Sí, mañana. por privado. Voy a dormir después. Bueno, pero me alegro, ya se nota tu cara de alegría. Ay, sí, estoy como Que tensa. dure, que dure tu cara de alegría Ay, ojalá, Isa, para porque estoy siempre. cansada. Estoy Sí. cansada de dar vuelta. Bueno, ojalá que no, vas a ver. Eh, Esperemos que esta vez Hay que salga bien. confiar en Dios y seguro que si te dio esa oportunidad será para tu bien, eso seguro. Aparte un día Esperemos. como el 15, ¿no? No, no, Sí. está bueno. Así que bueno, gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, entonces vamos a ponernos a comenzar este taller del Rincón de María. Y como estamos en oración, pero vamos a hacer una oración más, ¿m? Para recordar también y para, bueno, como introducción a esta nueva encíclica del Papa León XIII. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorado tu protección y reclamado tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este, habíamos estado hablando en los talleres, en dos tallercitos que hicimos anteriores, sobre este Papa León XIII y su devoción, a la Virgen y al Rosario. Y en el anterior, esta encíclica que se denominaba Auxiliadora del Pueblo, nos pedía rezar el rosario, o pedía a rezar el rosario por los hermanos separados, en ese entonces eran los ortodoxos, ¿no? Los orientales. Y él daba todas las razones de cómo el rosario, la petición a la Virgen, podría ser esa unión de todos los católicos, para que seamos todos uno, como quiere Jesús. Todavía no lo hemos logrado, así que hay que seguir rezando. Y en esta encíclica de hoy, pues justamente, y bueno, en la otra nos pedía que el mes de Rosario, que es octubre, sea el mes en que elevemos estas súplicas más ardientes, ¿no? Y bueno, esta es la encíclica del mes de octubre, que se llama así, eh, Mensa de octubre, de octubre. Y también fue escrita en 1891. Eh, Como ya había hablado en la otra, son tiempos también difíciles para el mundo y también para la iglesia principalmente. Por eso él insiste en rezar el rosario como arma que tenemos de oración y para implorar el auxilio de Dios ante todas las situaciones difíciles.
Y van a ver como más o menos, creo que en estos tiempos también necesitamos esto, ¿no? Hay cosas que nosotros no vamos a poder solucionar, porque para nosotros seres limitados, frágiles y que a veces nos sobrepasan las cosas tan difíciles que pasamos y que pasa el mundo también. Entonces, nosotros no tenemos más que elevar la vista al cielo, ¿no? Y ponernos a rezar, porque para Dios no hay nada imposible, como digo yo, ¿no? Siempre. Como le dijo, va Dios a la Virgen, porque la Virgen dijo, por medio del ángel, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y bueno, empieza esta encíclica, que se la dedica con esta dedicación, ¿no? Si en la otra pedía, o sea, estaba dedicada a los hombres de buena voluntad también a todos, aunque también puede servir para todos, pero él lo dedica a los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y a los demás ordinarios de lugares que tienen paz y comunión con la sede apostólica. El Papa León XIII, venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Bueno, o sea que va dirigida a nuestros pastores, prácticamente esta encíclica. A medida, dice, que nos acercamos al mes de octubre, consagrado a la Santísima Virgen del Rosario, las cálidas exhortaciones que os ha dirigido los he dirigido en los últimos años, venerables hermanos, para que todos los fieles, sin excepción, incitados por vuestra autoridad y vuestro celo, sean apreciados con renovada devoción a la devoción de la gran Madre de Dios, la poderosa auxiliar del cristianismo. O sea que es la responsabilidad, ¿no es cierto?, que le dice el Papa a los obispos, a los pastores, ¿no? A llamar, a invitar al pueblo a este rezo, al rezo del Santo Rosario, al rezo a la Madre de Dios, a pedirle a la Madre de Dios, a confiar en ella. ¿Eh? Eh, Creo que no, no sé si habrá, por lo menos en mi caso, los sacerdotes que han estado en mis tiempos, en todos estos tiempos como pastores, siempre nos han pedido y nos han llevado a la devoción a la Virgen, ¿no? Nuestro obispo, allá mismo en Luján, vamos a pedirle siempre a la Madre. Creo que en eso, más o menos cumplen, ¿no? Este pedido del Papa, de que todos nuestros pastores nos lleven a venerar y amar a la Virgen. Nuestra intención también este año es dirigirnos a vosotros para reiterar y duplicar las mismas exhortaciones como nos aconseja e insta a nosotros a hacer el amor a la Iglesia, cuyas tribulaciones, en lugar de debilitarse, aumentan cada día en número y gravedad. Podemos, o sea, como yo digo, en 1891 se escribió esto, pero podíamos trasladado a este tiempo, ¿no? La iglesia también enfrenta necesidades y, y peligros, así que necesitamos más oración y más pedido a la Virgen. Los males que deploramos son conocidos por todos, y nombra acá algunos. Los dogmas sagrados que la iglesia cuida son sistemáticamente atacados. La pureza de la moral cristiana que defiende se burla. En muchos sentidos es calumniada y ofendida. Llega a atacar a mismo Jesucristo con desvergonzada audacia e impiadez infame, para descomponer y borrar lo que ninguna fuerza destruirá jamás. Eh, Eso lo que está pasando también actualmente, ¿no? La,
La fe es burlada, es, es- se, se ha creado mucha indiferencia, es más, eh, como dice acá, ¿no? Se ofende, se calumnia y hasta se quiere sacar a Jesucristo, ¿no? Del medio. ¿Por qué molesta? Molesta su mensaje, molesta su palabra. En efecto, el militante de la iglesia está acostumbrado a tales juicios, como Jesús había predicho a los apóstoles. Debe enfrentar diariamente la batalla para enseñar a los hombres la verdad y llevarlos a la salvación eterna. Y sí, debemos enfrentar esta batalla, ¿no? Diariamente a una batalla contra la verdad, ¿m? Que no quiere que se sea revelada y conocida. De hecho, lucha sin miedo a través de los siglos hasta el martirio, sobre todo contento y honrado de ofrecer su propia sangre junto con la de su fundador, en la que se coloca la esperanza más segura de la victoria prometida. ¿Eh? ¿Cuántos también han dado su vida últimamente por nuestra fe? ¿M? Los mártires de hoy, pero con esa esperanza de esa victoria que ya está. ¿Eh? Jesús ha vencido, dice él, ¿no? Ya sabemos que Él es el que tiene la victoria. Sin embargo, es cierto que esta guerra continua llena a los buenos de profunda tristeza. Seguramente es una causa de gran tristeza ver cómo la maldad de los errores hacen distanciar a muchos del camino correcto y empujarlos hacia el precipicio. También podemos ver a tantos otros, a los que cualquier forma de religión es indiferente, abandonar la verdadera fe en cualquier momento. De nuevo, hoy hay pocos católicos que se consideran tales en nombre solamente y que no se ocupan de las prácticas religiosas en absoluto. Además, degrada y lamenta aún más la observación de que esta situación de duelo nació sobre todo del hecho de que en las instituciones sociales no se le da importancia a la Iglesia o a la influencia beneficiosa, deliberadamente se opone. No sé, pero es lo que está describiendo algo que está pasando actualmente, ¿no? Estos que le decimos católicos a su manera, o que, como decía el Papa también Francisco, el Papa Juan Pablo, paganos bautizados. Y estos que cualquier religión le parece bien, ¿no? Entonces abandonan la verdadera fe, la verdadera fe. Esto es lo que está pasando también hoy en día. Los dogmas, ¿no es cierto? Los dogmas de fe. No sé si ya algunos los conocen, ¿no es cierto? Los ha abandonado y si los sabe no los cree. O no le da el valor que tiene verdaderamente. Em, y eso causa, dice, tristeza a los buenos. Y sí, al que queremos, seguimos a Cristo, que tenemos un poquito de formación y nos da pena, ¿no es cierto? Nos da pena ese relativismo, porque esto, lo que está hablando acá es de relativismo, que nos hablaba Benedicto XVI. Por todo esto, la situación se afirma día a día con mayor fuerza la necesidad absoluta de que los católicos se vuelvan a Dios con oraciones y súplicas asiduas, fervientes y suplicaciones. Haz esto, haz esto, no solo en privado, sino sobre todo en lugares sagrados,
e implora con todas sus fuerzas que el Dios misericordioso libere a la iglesia de los indeseables y de los malvados. O sea, no solamente hacerlo estas oraciones, estas súplicas, estos pedidos, no solo hacerlo privadamente, ¿no es cierto?, nuestra oración personal, sino también comunitaria en el lugar sagrado, dice, ¿no? O sea, en la iglesia, en el templo, donde está Dios, donde está la oración más principal que tenemos los católicos, que es la Santa Misa. Maravilloso, extraordinario en verdad. Si los hombres, apoyados por el trabajo, por la fuerza, por las armas, por el ingenio, son capaces de caminar su camino, la Iglesia, por otro lado, procede a lo largo de los siglos con un paso firme y seguro que confía solo en Dios, a quien levanta los ojos y las manos con una oración incesante. ¿No? Acá está hablando, o sea, de que si los hombres del mundo, ¿no? Los hombres que buscan, diríamos, nada más que, eh, digamos, los bienes de esta tierra y no se preocupan eh, de Dios ni del prójimo, ¿no? Ellos utilizan su trabajo, su fuerza, las armas, dice yo, todo ese ingenio para que sus ideas, para que su forma de querer llevar la sociedad se imponga, ¿no es cierto? Cuanto más la iglesia, que tiene, que eleva su confianza solo en Dios, que tiene su confianza solo en Dios. Y por eso levanta los ojos y las manos para pedir incesantemente la ayuda divina. De hecho, sin descuidar prudentemente todos los instrumentos humanos que, con la ayuda divina, el tiempo les ofrece, no pone esperanza en ellos, sino en la oración, en la súplica, en ferviente invocación a Dios. Sí, porque también los bienes, los instrumentos humanos, también lo debemos utilizar los católicos, ¿verdad? Nosotros lo que es bueno lo tenemos que utilizar. Como en este caso nosotros ahora estamos utilizando estas redes, ¿no? Este Zoom, esta, esta, esta comunidad virtual. La estamos utilizando para llevar adelante, hacer conocer a Dios, hacer amar a Dios, amar a los hermanos, llevar siempre esta buena noticia de la alegría, de la paz, de la esperanza. Estamos en el julio de la esperanza, ¿no? Y utilizamos estos medios. Son medios humanos, pero son medios buenos. Siempre usar lo bueno. Decía el Señor en su Evangelio, ¿no? Que debemos ser astutos como serpiente y manso como paloma, ¿no? Tenemos que utilizar con astucia, ¿no es cierto? También ser astutos. Tenemos que usar los medios humanos que tenemos para hacer el bien. Por eso dice, sin descuidar prudentemente todos los instrumentos humanos. De ello se deduce que alimenta y vigoriza su espíritu vital, o sea, la oración a Dios, porque con la asiduidad en la oración puede desprenderse felizmente de las miserias humanas, porque también esto de estar en oración, ¿no? ¿No? De orar, de orar a Dios, de estar con Dios, también hace que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra forma de ser se vaya santificando, ¿no es cierto? Se vaya mejorando, nos vamos convirtiendo de todas estas miserias que todos, humanas que tenemos todos, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. Nosotros oramos esto para que los demás se conviertan, pero también nosotros, que necesitamos constantemente convertirnos, ¿no es cierto?
Por eso necesitamos esta oración que nos ayuda para sacarnos y desprendernos de esa basurita, de ese polvito que siempre tenemos encima. En unión perpetua con Dios, puedes disfrutar de la vida misma de Cristo y seguir viviendo en completa tranquilidad, así como Cristo mismo, a quien la crueldad de los tormentos que soportó por el bien de todos, no quitaba ni había mermado la alegría y la visión beatífica, ¿no? Ejemplo de nuestro Señor. Estos grandes testimonios de la sabiduría cristiana fueron siempre tenidos en cuenta y seguidos religiosamente por todos los buenos cristianos. Sus oraciones al Señor eran más frecuentes e intensas cada vez que la Santa Iglesia o su más alta guía eran alcanzados por el violento ataque del engaño o la miserable acción de los hombres inicuos. Queda como ejemplo extraordinario uno de los fieles de la naciente iglesia, digna sin duda de ser propuestas a la imitación de la posteridad para que lo sigan. Y acaba de relatar la historia de Pedro, de nuestro primer papa, ¿no? Pedro, vicario de Cristo, jefe supremo de la iglesia, había sido trasladado a la cárcel por orden del malvado Herodes y destinado a una muerte segura. No había medios ni ayuda externa que pudiera favorecer su fuga. Sin embargo, no le faltó esa ayuda que una oración ferviente obtenga de Dios. La Iglesia, de hecho, como informa la historia sagrada, oró intensamente por su salvación. La Iglesia dirigió a Dios una súplica incesante. Está en Hechos 13:5, lo pueden leer. Es bien sabido que las oraciones de los suplicantes tuvieron éxito. El pueblo cristiano celebra siempre con gran alegría el recuerdo de la liberación milagrosa de Pedro. ¿Se acuerdan? ¿No? Cómo después el ángel le abre todas las puertas a Pedro y lo saca afuera, sin que nadie supiera, se enterara ni nada. Y Pedro aparece en la casa de los apóstoles, de los demás discípulos que estaban rezando por él. Si esa oración a Dios por su autoridad, por Pedro, pues fue escuchada y Dios lo socorrió. Por eso es un ejemplo para nosotros, dice, ¿no? Esta oración que por la iglesia y por nuestro primado, por todos nuestros pastores. Además, Jesucristo dio un ejemplo divino aún más brillante, cuando no solo con los preceptos, sino comprometiéndose a sí mismo todo, quiso preparar y dirigir su iglesia hacia la santidad plena. De hecho, en el tiempo de su vida terrenal, a menudo y ampliamente se dedicó a la oración. En efecto, en la hora extrema, cuando en el jardín de Getsemaní con alma invadida por la profunda amargura, no se sintió perdido ante la idea de la muerte inminente. No solo oró, sino que oró con mayor fervor. No hizo esto por su propio bien, porque como Dios no tenía nada que temer ni desear, sino que lo hizo por nosotros y por su iglesia, cuyas oraciones y sufrimientos las hizo generosamente suyas, ¿no? El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo de la oración. Él siempre se retiraba a orar. Lean en los evangelios, lo leemos. Siempre, antes de tomar una decisión, antes de algo importante, antes de salir para poder sanar a los enfermos, multiplicar los panes, él se retiraba a orar. Y su oración más eh, fervorosa, y porque lo vemos en Getsemaní, el relato del Getsemaní, donde hasta
le cayeron sudores de sangre, ¿no es cierto? De esa oración ferviente al Padre. Porque asumió, dice acá, todos eh, los sufrimientos de la humanidad. El Hijo Eterno de Dios quiso asumir la naturaleza humana para la redención y el honor del hombre, y así iniciar una unión mística con la raza humana. No quiso hacerlo sin haber obtenido primero el consentimiento pleno y libre de la Madre predestinada, que de cierta manera representaba a toda la humanidad, de acuerdo con la definición más justa y noble de Aquino. Para la Anunciación se esperaba el consentimiento de la Virgen en nombre de toda la humanidad. Bueno, que acá nos pone entonces en este camino hacia María, ¿no? Este, em, Esta es la salvación de la raza humana, eh, el sacrificio de la cruz, de Cristo en la cruz y después su resurrección, eh, es ese comienzo de la providencia divina para un pueblo nuevo, ¿no? Conviene tener en cuenta con gran respeto el consejo divino, ¿no? Y es este momento en que Dios desde toda la eternidad, ha querido que su Hijo se encarnara en una y que tuviera una madre, y que esta madre dijera su sí libremente para esta empresa de la redención. Eh, y que ella, dice acá, representa a toda la humanidad. ¿Eh? A toda la humanidad. Por eso es permisible afirmar por toda razón que el inmenso tesoro de toda gracia que el Señor ha adquirido para nosotros, ya que la gracia y la verdad vienen de Cristo, nada nos es dado directamente, sino por medio de María, por la voluntad de Dios. Puesto que nadie puede ir al Padre Supremo excepto a través del Hijo, así, por regla general, nadie puede acercarse a Cristo excepto a través de la Madre. ¿Eh? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, San Luis María Guinón de Montfort nos ha enseñado este santo que de la esclavitud mariana a Cristo por María, dice, ¿no? Llegamos al Rey a través de la Reina. Cuánta luz de sabiduría y misericordia brilla en este plan divino. Cuánta insipidez, sin embargo, y fragilidad en el hombre. Al alabar a Dios infinita misericordia y creemos en ella, así reconocemos y tememos su justicia infinita, como corresponde el amor de nuestro Salvador, que dio nacimiento a la vida y a la sangre por nosotros. Así la tememos como un juez inflexible. Por lo tanto, temblando porque somos conscientes de nuestras acciones, necesitamos necesariamente un protector y mecenas del mecenas, que disfrute de toda la gracia de Dios y que sea de tal generosidad que no rechace la defensa de nadie y devuelva la esperanza en la misericordia divina al despreciado y al afligido. Bueno, así como Jesús, nos dice acá el Papa, ¿no? Entregó su vida por nosotros, Él también, eh, en su la misericordia no está regida o reñida con el juicio de Dios, ¿no? También hacia Él nos cuesta llegar porque somos imperfectos y tenemos pecados. Pero por eso el Señor ha querido darnos a María, ¿no? A través de ella podemos llegar al Señor. A través de ella, em, que es una de nuestra raza y que es misericordiosa, que es bondadosa,
que, digamos, y que ella es toda pura también, nos dice, ¿no? Y que a ella Dios no la puede rechazar, porque ella no tiene pecado, es la pureza misma y es la santidad misma. Entonces, a ella no la puede, no la puede rechazar. Y si nosotros, eh, como dice ella, nos refugiamos bajo su manto o nos escondemos en su corazón, estamos siendo presentados al Señor sin ningún problema, porque el Señor, ¿a quién mira primero? A su madre, antes de mirarnos a nosotros y que no nos merecemos. Con extrema claridad es precisamente el caso de María, ciertamente poderosa por madre del Todopoderoso, pero, y si eso es muy agradable porque es complaciente, benigno, perdonador hasta el más alto grado, Dios mismo nos ofreció cuando eligió a la madre de su único enviado, inculcando verdaderos sentimientos maternales, de nada más animado, sino de amor y perdón. O sea, el Señor a María le dio estos sentimientos, ella porque iba a ser la madre de su hijo único, ¿no? Pero además, la dotó de estos grandes sentimientos maternales. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? María tiene el amor de todas las madres juntas por sus hijos. Así Jesucristo nos lo mostró de hecho, cuando espontáneamente quiso vivir a su lado, en la sumisión y obediencia, como hijo con su madre. Así que la consagró en la cruz cuando la confió en su discípulo Juan, con el cuidado y el apoyo de toda la humanidad como tal. Finalmente se ofreció a sí misma cuando, aceptando con gran fortaleza el legado del inmenso compromiso que le confió su hijo moribundo, ella inmediatamente comenzó a derramar todo su cuidado como madre. Es en ese momento en que Jesús en la cruz nos la da como madre, pues ella enseguida asumió su rol, asumió su nueva maternidad para derramar, dice, todo el cuidado como una madre que es. Desde el principio los santos apóstoles y los primeros cristianos acogieron con inmensa alegría la iniciativa de tal misericordia benévola, tomada por la voluntad divina y confirmada por las últimas palabras de Cristo. Ellos lo entendieron y le enseñaron los padres venerables de la Iglesia, y en todo momento tuvieron en consentimiento de todos los pueblos cristianos. Incluso si cada recuerdo, cada documento fuera silencioso, una voz revenida de los pechos de los cristianos hablaba alto y claro. O sea, ya de los primeros cristianos, ¿no es cierto? Sabían de este amor maternal de la Virgen. Ya confiaban en su amor maternal. Y si los padres, si no hubiera habido enseñanzas, ¿no es cierto?, de que este, de esta maternidad de divina, de esta maternidad de María para con nosotros mismos nos damos cuenta, nos hubiéramos dado cuenta, nosotros mismos lo hubiéramos aclamado, ¿no? Porque sabemos el amor que tiene nuestra madre por nosotros. En ninguna otra parte, excepto ciertamente de una fe divina, puede venir ese impulso dominante que nos atrae suavemente y que nos impulsa hacia María. No hay nada más importante y más agradable que confiarnos a su protección y asistencia. O sea, esa fe divina, porque hay fe humana también, pero en este caso, esto que nos impulsa a pedirle a María, a, a tenerla a María como madre, a saberla que es nuestra madre y experimentar su ternura, ese amor, pues viene de una gracia también, viene de una gracia especial que nos da Dios para con nosotros.
Por lo tanto, ahora en la tormenta de las adversidades de la que está afligida la Iglesia, todos los hijos fieles a ella entienden fácilmente lo obligados que están por un deber sagrado de orar a Dios, cada vez más ferviente, y cuál es la mejor manera de seguir pa- para que estas oraciones puedan alcanzar el máximo efecto, siguiendo el ejemplo de nuestros amados padres y antepasados, refugiándonos en María, la Santísima, Nuestra Señora. Volvamos a María, Madre de Cristo y nuestra, e imploremos todos juntos. Proveed ser madre, reciba nuestras oraciones por vosotros, que nacidas para vosotros, aceptó ser vuestro hijo. ¿No? O sea que eh, con esta con este conocimiento de quién es María para nosotros y cómo es la que nos refugia, nos cuida y nos protege. Bueno, en este tiempo de las en ese tiempo había adversidades en la iglesia, ¿no? Em, y bueno, nosotros ahora también, no solamente en la iglesia, sino para el mundo entero. Y por eso tenemos que recurrir a ella, con la oración. Y después va a decir que la mejor oración para ella es el Santo Rosario. Pero ahora, si entre las muchas formas y maneras de honrar a la Divina Madre se deben preferir a aquellos considerados más dignos de ella y más agradables para ellas, aquí es de recomendar expresa y seriamente el rosario. Esta forma de orar representa un feliz entreteje de los grandes misterios de Jesús y María, de los gozos, de los dolores y de los triunfos. Es increíble cuánto beneficio pueden sacar los fieles de la devota meditación de estos misterios sublimes, repintados y contemplados uno por uno, tanto para alimentar la fe y protegerla de la ignorancia o de los errores fatales, como para elevar y fortalecer los valores morales. De esta manera, el pensamiento y la memoria del que ora, iluminado por la fe, se deciden en, se deciden, se dediquen a estos misterios. Pueden considerar con admiración, la maravillosa obra de la redención humana obtenida a un gran precio y a través de una larga serie de eventos. O sea, nos está pidiendo la meditación. No sé, Rosario, sin meditación, pues es solamente una oración vacía, ¿no? Entonces, el poder estar contemplando estos gozos, estos dolores, estos triunfos en el Santo Rosario, estos misterios divinos, pues nos hace cada vez m- alimentar nuestra fe, iluminar nuestra fe, sacarnos de los errores, ¿no? Y de la ignorancia. En verdad, el alma, frente a estas manifestaciones de caridad divina, está inflamada de amor y gratitud. Fortalece y aumenta la esperanza, y ansiosamente tiende a obtener la recompensa celestial preparada por Cristo para aquellos que se unirán a Él siguiendo su ejemplo y compartiendo sus penas. Aquí se colocan las oraciones enseñadas por el Señor mismo, por el arcángel Gabriel y por la iglesia. Oraciones que, ricas en alabanza y votos saludables, redescubiertas repetidamente, siguen un orden preciso y variado. Siempre darán nuevos y bienvenidos frutos de piedad. El rosario está compuesta de estas oraciones, ¿no? El Padre Nuestro y las oraciones de la salutación angélica, el Ave María, y también de la iglesia, ¿eh? Así que en estos, también nos llama el Papa acá a, a volver a estas oraciones, contemplándolas, meditándolas, rezándolas con más atención,
Cada palabrita que nosotros pronunciamos también nos va a hacer muy bien eh, meditarlas. ¿M? Y dar, dice así, daremos frutos de piedad. Es de creer, entre otras cosas, que la propia Reina Celestial valora de una manera especial con su apoyo la eficacia de la oración del rosario, precisamente porque por propia iniciativa y sugerencia fue instituida y difundida por el famoso patriarca dominico en un periodo muy triste para el catolicismo, no muy diferente al actual, casi como una arma de guerra muy válida para derrotar a los enemigos de la fe. La secta de los herejes albingenses, de hecho, había invadido muchas regiones, tanto en forma clandestina como manifiesta. Horrible emanación de los maniqueos. Renovó sus errores aterradores y repitió su violencia, hipocresías y el odio más ardiente de la Iglesia. Contra esta arrogante y muy peligrosa multitud se podía esperar muy poco por las fuerzas de los hombres, cuando la ayuda vino directamente de Dios gracias al rosario. Y así, con el favor de la Virgen, eh, lo, glorioso ganador de todas las herejías, las fuerzas de los malvados fueron anuladas y salvaron la fe de muchos. Muchos otros eventos similares a este que le sucedieron a diferentes poblaciones, como los peligros eliminados o beneficiosos para ellos obtenidos, son suficientemente conocidos y la historia los recuerda, tanto en el pasado como en los últimos tiempos, con espléndidos testimonios. O sea, acá vemos que el rosario nos lo dio la Virgen, se lo dio a Santo Domingo de Guzmán, que él estaba luchando con esta secta, ¿no? Con estos herejes, los albigenses, que se estaban llevando a todos los católicos, ¿no? A todos los cristianos para esa secta. Y no sabía cómo hacer Santo Domingo, ¿no? Y bueno, ahí apareció la Virgencita para darle el Santo Rosario y para decirle que tenía que meditarlo y enseñarlo. Y bueno, y vemos después cómo se logró eh, esta batalla que se ha ganado. A esto se añade además otro argumento válido, convincente. Desde el momento en que se instituyó la práctica del rosario, fue inmediatamente aceptada y se hizo activa en todas partes, en todas las clases sociales. En verdad, con nombres nobles y de muchas maneras, la devoción de los cristianos honra a la Madre de Dios, que es única entre todas las criaturas, brilla por tantos méritos. Sin embargo, la recitación del rosario, esta oración particular en la que el testimonio de la fe y la devoción debida a Nuestra Señora parecen estar concentrados, siempre ha sido singularmente amado. O sea, enseguida fue aceptado el rosario. Y por todas clases sociales. En el rosario, tanto en privado como en público, en domicilios y familias, se prestó especial atención, constituyendo asociaciones, consagrando altares, promoviendo procesiones, con la convicción de que no hay oración que pueda honrar mejor a la Virgen en sus solemnidades y obtener su protección y favores. Ya la cristiandad reconoció en el Santo Rosario ese poder tan grande que tiene esta oración. En este sentido, no se puede pasar por encima en silencio, un hecho que pone de relieve la sorprendente y providencial intervención de nuestro protector. Cuando a medida que pasaban los años, se notó que ciertas poblaciones estaban extinguiendo el sentido religioso y se desocupaba la misma costumbre de esta oración en un momento en que los acontecimientos públicos
se dirigían hacia una situación peligrosa y se acercaban las necesidades urgentes. Con el consentimiento general se restableció la oración del rosario, en preferencia a otras prácticas religiosas que recuperaron su lugar de honor y recuperaron su valor salvífico en todas partes. No hay necesidad de buscar testimonios de esto en tiempos antiguos. Tenemos ejemplos brillantes en el presente, en nuestra época, que como mencionamos al principio, es verdaderamente hostil a la Iglesia, a nosotros, que por voluntad divina estamos encargados de gobernarla. Se nos da, sin embargo, para observar y admirar con satisfacción que en todos los lugares, entre los pueblos católicos, la práctica del rosario se honra y se sostiene en gran estima. Esto debe ser atribuido exclusivamente a Dios, quien guía y gobierna el destino de los hombres y no a la sabiduría y el celo de estos últimos. En consecuencia, nuestra alma, al tiempo que se regocija y se reconforta, tiene una esperanza inquebrantable en los triunfos más y mayores de la Iglesia, la, la súplica a María. O sea, la súplica a María nos va a traer siempre todos los beneficios que estamos pidiendo, ¿no? Y lo hacemos a través del Santo Rosario, meditado, ¿no? Meditando esos misterios de lo que de lo que componen el Santo Rosario. De hecho, nuestras oraciones, con el apoyo de todos los santos del paraíso, el favor de Dios a su iglesia, son siempre bienvenidas por Él, ya se traten del aspecto espiritual, es decir, el bien máximo y eterno, o que se relacionen con el aspecto temporal, menos importante, pero siempre necesario para ella. Seguramente a estas invocaciones añade gran importancia y eficacia segura tanto para las oraciones como para sus méritos. Cristo el Señor, que ama a la iglesia y se sacrifica por ella para santificarla, para mostrárselo a sí mismo vestido de gloria, Él, el sumo pontífice de esta iglesia, santo e inocente, siempre vivir para interceder por nuestro favor. Sabemos por la fe que su oración es de buen éxito. O sea que nosotros no, rezamos, pero rezamos siempre con Jesús y para Jesús, y es Él el que nos escucha y hace ese pedido a nuestro Padre Celestial. En cuanto a los bienes temporales de la iglesia y de su vida, está claro que se enfrenta a enemigos formidables por la adversión y el poder de estas de estas desafortunadamente, perdón porque está traducida, ¿no? Esta encíclica se escribió, está en italiano o en latín, en otros idiomas, y al traducirla, pues a veces me cuesta porque como que no está muy bien traducida, entonces le voy sacando pedacitos para poder hablar, para que quede coherente. De estas desafortunadamente despojadas de sus posesiones. O sea, los bienes temporales también de la iglesia fueron peligrando, ¿no? Como dice acá, fueron despojadas de sus posesiones, obstaculizada y oprimida en su libertad, perseguida y despreciada en su autoridad y finalmente expuesta a daños, actos hostiles de todo tipo. Si uno pregunta por qué la maldad de estos adversarios no llega a la violencia, es decir, no llega al propósito de los esfuerzos realizados, y por qué, en cambio, la Iglesia en tantas vicisitudes sigue emergiendo, aunque de diferentes maneras, y crecer en magnificencia y gloria, tanto en uno como en otro caso, es correcto creer que la razón principal
consiste en la loable costumbre de la Iglesia de orar a Dios. Bueno, o sea que también la Iglesia ha sido también atacada en sus bienes materiales, ¿no? Y que bueno, y que estos que nos odian y no nos quieren, pues hacen todo lo posible por minar la autoridad, por eh, obstaculizar nuestra evangelización. Y yo creo que tiene mucho que ver mm, lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Cuántos somos? Nos cuesta a veces dar nuestra opinión católica, ¿no? ¿Cuántas veces eh, no, no somos bienvenidos eh, cuando hablamos de nuestra fe? Porque nuestra fe, como dice, es una espada de dos filos, ¿no? Que también penetra, la espada es la palabra de Dios, que penetra muchas veces los corazones y lastima muchas veces, por supuesto. Sin embargo, nos dice que esta costumbre de orar a Dios a través del rosario, a través de María, pues nos trae siempre unos beneficios tremendos. Como dice el Señor, la iglesia, bueno, no va a prevalecer el mal en ella. La razón humana, de hecho, no puede darse cuenta suficientemente de por qué un odio tan poderoso no logra superar las fronteras que están restringidas y la Iglesia, por el contrario, sin libertad de movimiento, todavía puede obtener magníficas victorias. Lo mismo se hace más evidente si se trata de los bienes con que la Iglesia dirige a los hombres al logro del último fin. Puesto que nació precisamente con esta tarea, debe tener mucho peso con sus oraciones para la que la providencia y la misericordia divinas tengan un resultado perfecto, tal que los hombres, orando con la iglesia y por la iglesia, puedan obtener del Dios Todopoderoso de la eternidad el ha establecido dar. O sea que eh, sigamos rezando, sigamos esto confiando en que Dios nos va a liberar de todas nuestras preocupaciones, las preocupaciones de la iglesia, me refiero, ¿no? La falta de ciertas persecuciones que ha tenido y va a seguir teniendo, ¿eh? Porque Jesús no nos engañó nunca, ¿eh? Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también, ¿no? Pero Él se ha quedado con nosotros, que yo tenemos la victoria y nos ha dejado a su madre también para nuestra, para nuestra victoria. La mente humana no puede entender por ahora los designios superiores de la providencia divina, pero en el momento oportuno, cuando las razones y las concatenaciones de las cosas serán reveladas amablemente por Dios mismo, quedará claro cuán grande en este sentido ha sido la eficacia y utilidad de la oración. Será por su crédito que muchos en la corrupción de una era depravada fueron perseverados, inmunes y no contaminados de cada inmundicia de la carne y del espíritu, trayendo a término la santificación en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Si otros, ya a punto de abandonarse a la deshonra, supieron detenerse en el tiempo y de esa prueba tan peligrosa obtuvieron dones de mayor virtud. Si otros, ya caídos, encontraron la fuerza interior, ¿no? Entonces, esta oración a nuestra madre nos ayuda también, ¿no? Para no caer en las tentaciones que siempre nos da el mundo y si hemos caído, tener la fuerza para poder volver a levantarnos y seguir adelante.
Hacemos votos que todos, conscientes de esto, no cedan al engaño del antiguo enemigo, ni abandonen por ninguna razón la práctica de la oración, sino que permanezcan constante en la oración incesantemente. Su primera preocupación es por el bien supremo, es decir, la salvación eterna de todos. Ahora el deber y el amor paterno nos impulse para implorar a Dios, dispensador de todo bien, para que infunda en todos los hijos de la Iglesia no solo el deseo de oración, sino también el de la penitencia sincera. Al mismo tiempo, desde las profundidades de nuestro corazón, exhortamos a todo y cada uno a practicar con el mismo compromiso esta virtud estrechamente conectada con la otra. Es evidente, de hecho, que si la oración da consuelo al espíritu y la acerca a Dios, la penitencia nos hace amos de nosotros mismos, especialmente del cuerpo, que debido al pecado original es el enemigo amargo de la razón y de la ley evangélica. No hay duda que, de que estas virtudes se conectan perfectamente entre sí, se apoyan y tienden juntas al mismo propósito, distraer al hombre nacido del cielo de las cosas terrenales, como para elevarlo a una intimidad celestial con Dios. Por el contrario, si el espíritu se abandona a las pasiones y no se resiste a las seducciones, debilitará la dulzura de las cosas celestiales y la oración no será más que una voz débil y fría, ciertamente indigna de ser escuchada por Dios. Bueno, ¿qué nos pide acá el Papa, no? Unir la oración con la penitencia. Eh, esos pequeños sacrificios que nosotros podemos ofrecer a Dios diariamente para que nuestra oración sea más efectiva, dice, ¿no? Si no, dice, se queda como una voz débil y fría. Todos conocemos los ejemplos de penitencia de los santos, cuyas oraciones y súplicas, precisamente por estas mordeduras, no solo eran extremadamente agradables a Dios, sino que incluso obraron milagros, como aprendemos de los escritos sagrados. Ellos sabían cómo guiar la mente y el alma, sabían cómo dominar sin ceder las pasiones, no dejaron de obedecer con pleno consentimiento y sumisión a la doctrina de Cristo y a las enseñanzas y preceptos de su iglesia. Ellos deseaban y nada rechazaban a menos que se hubieran dado cuenta por primera vez de la voluntad de Dios y no apuntaran a más allá con sus acciones, excepto para aumentar su gloria, reprimir con alegría y vencer los locos deseos, tratar sus cuerpos duramente y sin consideración a, y sin consideración a su propio cuerpo, abstenerse por el bien de la virtud, incluso de cosas agradables, es en sí lícitas. Por todo esto, podrían con buen derecho repetir lo que el apóstol Pablo dijo de sí mismo. Después de todo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es por esta razón que sus oraciones fueron tan efectivas para propiciar la benevolencia y el favor de Dios. Por supuesto que está claro que no todos pueden y deben hacer lo mismo. Sin embargo, cada uno debe controlar su conducta de la vida, compatible con su propio sentimiento. Las razones de la justicia divina a las que, por nuestros pecados, uno debe adherirse estrictamente. Es deseable mientras uno esté vivo imponer mordeduras voluntarias que, por lo tanto, adquieren el mérito de la virtud. O sea, nos piden esos pequeños sacrificios, unido a la oración, ¿eh? Jesús decía también, ¿no? Cuando le preguntaban por qué no habían podido echar al demonio de un joven, él le dijo esto, porque este clase de demonio se echa con penitencia y oración. Ofrecer, todos tenemos en nuestro día a diario cosas que nos pasan.
dolores físicos o espirituales. eh, eh, Tener contrariedades por nuestro propio carácter, quizás a veces, por no reconocer, por no perdonar, son heridas que tenemos. Pero bueno, si nosotros dejamos de lado eso y realmente hacemos esta contemplación de los misterios del rosario lo ayudamos con nuestras penitencias diarias, ofreciendo nuestras dificultades diarias para para esta conversión como quiere la Virgen, como quiere Dios, para que todos podamos volver. Tenemos que ser solidarios también, rezamos por nosotros, sí que somos los primeros porque tenemos que dar ese testimonio de fe, de esperanza y caridad. Pero también recemos por los que no, por los que están alejados, por los que se obstinan en no creer y hacer el mal. Nuestra oración es importante, unida porque lo que son más difíciles, como decimos, ese hueso más difícil de roer necesita también algo de penitencia de nuestra parte, algún sacrificio. Además, puesto que todos somos parte del cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia, se deduce, según San Pablo, que cuando un miembro se regocija por cualquier cosa, otros también se alegran de él. Del mismo modo, si se entristece, todos participan en su dolor y entonces, si los hermanos cristianos están enfermos en el alma o en el cuerpo, los demás deben intervenir espontáneamente en su ayuda y, dependiendo de las posibilidades, cuidar de ellos. Dejemos que los miembros tengan una preocupación mutua. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro se regocija, todos los miembros disfrutan de su exultación. He aquí, tú eres el cuerpo de Cristo y miembro de un mismo cuerpo. Ahora, en esta prueba de caridad que nos indica el deber de expiar los pecados de nuestro prójimo, siguiendo el ejemplo de Cristo que dio su vida con inmenso amor por la redención de los pecados de todos nosotros, yace precisamente el gran lazo de perfección con el que los fieles están atados entre sí, son con los santos e íntimamente con Dios. En conclusión, la práctica de la santa penitencia es tan variada, laboriosa y se extiende tan amplia porque todos, solo con un poco de conciencia y buena voluntad, pueden ejercerla con frecuencia sin demasiado esfuerzo, ¿no? Pide así el Papa eh, unir nuestra oración, nuestra entrega con algo ofreciendo una penitencia, ¿no? Ofreciendo algo que nos duela en el cuerpo, ¿no? Como decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela, ¿no? Hasta ahí nos podemos detener, hasta que duela. Ahí nos detenemos en nuestra penitencia. Es obvio, venerables hermanos, que dada nuestra extraordinaria y admirable devoción a la Santísima Madre de Dios, diligencia y caridad hacia el rebaño de los cristianos, de vuestro trabajo, después de nuestras llamadas y de nuestras exhortaciones, esperamos un resultado definitivamente excelente. Alivie nuestro Señor nuestro corazón en predecir los mismos frutos ya ahora abundantes y fructíferos, que varias veces obtuvieron la devoción manifiesta de los católicos por María. Por lo tanto, para las llamadas, las peticiones, sus sugerencias, los fieles están de acuerdo con gran número, especialmente en el mes siguiente a los altares rituales de la justa reina y más amorosa madre, y según la costumbre filial, entrelazan y ofrecen sus coronas místicas, recitando el rosario ciertamente agradable, sin perjuicio de las normas
que hemos establecido anteriormente en este sentido y las sagradas indulgencias concedidas. Qué grande y emocionante será ver en las ciudades, en los pueblos y en los campos, en la tierra y en el mar, y en todos los rincones del mundo católico, muchos miles de fieles unidos en oración y alabanza, con una sola voz y una imitación en todas las horas del día, reconociendo a María, implorando a María y esperando tener todo bien por medio de María. A ella confiamos, confiados, piden con fuerza, después de haber rogado al Hijo, que los pueblos que se han distanciado de la manera correcta regresen a los principios y preceptos cristianos, sobre los que descansa el bienestar público y el de los que fluyen abundantemente los frutos de la paz invocada y la verdadera bienaventuranza, ¿no? O sea, esta oración, esta entrega que hacemos diariamente a María, que tanto le agrada, ¿no? Y que le imploramos y que le pedimos, que a veces decimos, ay madre, cuántas cosas te estamos pidiendo, ¿no? Pero su corazón es tan grande que entra todas nuestras peticiones, todas nuestras intenciones están en las manos de ella. Inclusive dice acá que pidamos también por los bienes materiales, porque también debemos pedir cuando nos falta, ¿no? Dios no quiere hijos indigentes, ¿eh? Quiere hijos felices, santos y que vivan dignamente. Le piden insistentemente lo que debe ser intensamente codiciado por todo el bien. O sea, cuanto más eh, bien deseamos obtener, más hay que rezar, más que ofrecer, más cantidad, más entrega, más penitencia, más fervor, más amor hacia Dios y hacia ella. Ella solo pide ser capaz de obtener los mayores beneficios para la humanidad. De ella, tantos individuos como comunidades nunca recibieron ningún daño, pero siempre muchas y muy grandes ventajas. Ahora, venerables hermanos, con intercesión de la Reina del Santísimo Rosario, que Dios sea pródigo con vosotros, gracias celestiales para que tengan el mayor tiempo posible, fuerzas y protección para esperar santo a los deberes de tu oficio pastoral. Que la bendición apostólica os sea y os comprometa al clero y a los fieles confiados a vuestro cuidado. Y nos da la bendición apostólica. Bueno, desea él entonces, recemos el Santo Rosario, ¿no? Recemos a la Reina del Santísimo Rosario. Bueno, acá terminó esta encíclica, muchas cosas que son repetidas, que las sabemos, que debemos rezar, que tenemos que usar esta arma poderosa que nos dio la misma Virgen para obtener la paz, para obtener tantas cosas, ¿no? Y que esa oración unida a la de ella nunca se va a perder, porque ella la va a presentar al Señor adornada con sus méritos, ella nos revista con sus méritos. Bueno. Aquí terminamos este taller y bueno, este Papa eh, León XIV también interceda por la Iglesia, o interceda por el Papa León XIV, su predecesor, bueno, el que, el que lo siguió con su nombre, y que le dé esa fortaleza, que sea también él tan propagador del Santísimo Rosario como lo fue León XIII. Le pedimos a la Virgen que nos bendiga con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Recordemos que la Virgen siempre insistió en el rezo del Santo Rosario. ¿Eh? Ella siempre nos insiste hasta hoy en el rezo del Santo Rosario. Así que no perdamos y escuchemos a nuestra Madre que sabe por qué nos lo pide. Amén. Bueno, que tengan santa noche y bueno, ya prepararemos otra cosa linda para hablar de María y hacerla conocer y amar. Y a la iglesia que nos la ha dado. Buenas noches.